Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una nueva edición, el programa número 33 del año 2014 de Vuelos. Hoy con un día realmente espléndido, 23 grados, una temperatura muy linda, una tarde muy agradable en la ciudad de Buenos Aires. Cristina Cuadrelli, buenas tardes, en la mesa. Cintia Pizarro. Atrás, allá lejos, del otro lado de los micrófonos, Anita Lluvero, Flor Lluvero de este lado, nuestro operador estrella Marquitos, que hoy está estrenando una gorrita muy buena y remera. ¿Qué tal? Remera con Ginny ya, muy bueno, ¿eh? Vas tomando la onda del programa, ¿eh? Por fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les está tratando la vida? Hermoso. Hermoso, bueno. Hermoso, sí, la verdad que hoy daban ganas de salir y disfrutar del verde y del buen clima, ¿no? Después de una tarde como la de ayer, realmente, Claro. A lo mejor el sentido común dice que uno tiene que salir y pasear cuando es un sábado hermoso con un sol radiante. No sé, ¿qué les parece? Cuente cómo vio el Libertador. Ah, sí, porque estaba viniendo y no había nadie en la calle, estaba vacía, se ve que todo el mundo se ha ido a pasear a otros lados y como llegaba con mucho tiempo decidí irme por Avenida Libertador a ver los bosques, realmente lo disfruté mucho. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. ¿Habrá sido sentido común eso? Y puede ser sentido común. Y sí, lo que pasa es que quizás nuestra sociedad estamos acostumbrados, sobre todo en Buenos Aires, a vivir en una vorágine y en medio del cemento. Entonces hemos aprendido en algún momento de nuestras vidas que quizás el fin de semana es un momento especial para pasear y tomar sol. Ahora, no sé, otras sociedades a lo mejor la costumbre es otra. Y han aprendido otras cosas. Quizás están acostumbrados a todo el día estar caminando, como grupos que viven en Australia, por ejemplo, y que son nómades. Y bueno, entonces un día de sol como hoy quizás no les llame la atención, no tengan esa idea, ese sentido de salir del cemento y irse a un parque o a ver unos árboles, ¿no? En realidad tendríamos que pensar qué es el sentido común. Un poco hablando con Cristina más temprano, lo que decíamos es que el sentido común es lo que nos permite unir fragmentos de la realidad y darles un sentido. Nosotros percibimos, nuestra vista percibe fragmentariamente, el oído también percibe fragmentariamente. En algún lugar de nuestro cerebro esas imágenes, esos sonidos se juntan y les damos justamente un sentido. La pregunta es, ¿el sentido que les damos es universal? Todas las sociedades, al unir las imágenes que les llegan a la vista o al unir los sonidos, al unir los olores, ¿le dan el mismo sentido? Uno de los ejemplos que yo daba es que, por ejemplo, los esquimales tienen una variedad de nombres para darle al color blanco de acuerdo a los matices con los que los perciben, porque justamente al vivir en un lugar con mucho hielo, con mucha nieve, se han acostumbrado o les ha sido necesario diferenciar entre estos distintos blancos. Sin embargo, nosotros, que a lo mejor, no a lo mejor, que percibimos con nuestra vista las mismas variaciones, los mismos matices, al blanco le decimos blanco. Entonces, la idea es que este sentido que le damos a lo que percibimos, lo vamos aprendiendo de acuerdo a la cultura en la que estamos. No está bien ni mal, es lo que nos permite movernos en el mundo sin estar a cada rato poniéndonos de acuerdo sobre qué sentido le vamos a dar a los matices, muchos matices que tiene un mismo color,
o qué sentido le vamos a dar a los sonidos que percibimos. Yéndonos un poco de los sentidos de la percepción, también nos pasa lo mismo en la vida cotidiana. Hay situaciones en las que, y yo diría que casi todo el día, nos movemos, nos relacionamos con las personas a través del sentido común. Y eso implica que hemos aprendido también a lo largo de nuestras vidas a darle sentido a ciertas cosas sobre las que no nos ponemos de acuerdo a cada rato. Es decir, un ejemplo es, si alguien me pregunta, ¿cómo estás? Depende de quién me pregunta, depende de la situación, ¿qué es lo que voy a responder? Una persona me puede, o mi jefe me puede preguntar cómo estás, si no me llevo demasiado bien, no tengo una confianza, le digo bien, aunque en realidad no lo esté. Si me pregunta cómo estás mi madre, le voy a contestar desde otro lugar. Si me pregunta cómo estás un médico, voy a suponer que me está preguntando en términos de salud. Si me lo pregunta un psicólogo, al que yo voy a suponer que me lo está preguntando en un sentido psicológico. Entonces, no estoy en cada momento preguntándole cómo estoy, en qué sentido, cómo me siento de salud, cómo me siento físicamente, cómo estoy en términos de si estoy de mal humor, si estoy de buen humor. No, hemos aprendido que ante la pregunta ¿cómo estás?, respondemos de acuerdo a la situación. Y en todos los aspectos de la vida hemos aprendido eso. Ahora, yo pregunto, ¿no? Por lo que decís, Cintia, yo tenía una idea de lo que el sentido común era y pensaba que a lo mejor era algo innato en el ser humano, ¿no? Y que todos más o menos nos manejábamos con un mismo patrón, qué sé yo, decir, bueno, muchas veces escuchamos decir, bueno, el sentido común dice que hay que hacer tal cosa, ¿no? Más allá de que haya leyes a veces, el sentido común dice que cuando está una calle llena de tránsito es mejor esperar para cruzar. A pesar de todo eso, vemos que la gente muchas veces cruza. ¿Es algo adquirido? ¿Es algo innato o es algo adquirido, algo que tiene que ver con la educación, con la herencia cultural familiar y la herencia cultural de una sociedad? Porque vos me decís el sentido común en algunas sociedades indica determinadas cosas y en otras indica, no sé si lo contrario, pero algo sí distinto. ¿Es así? Justamente ese punto lo hablamos con Cintia antes del programa. Porque yo también coincidía con esta visión que Carlos acaba de describir, que el sentido común tenía que ver con un don particular, llamémosle, que nos permitía operar de una manera más sensata en las circunstancias que la vida nos presentaba. Y con Cintia llegamos, a ver Cintia si no me equivoco, a una suerte de negociación en la que reconocimos un sentido común, de alguna manera producto de lo cultural, de la tradición, que es el que acaba de describir Cintia, y un sentido común como don, como característica nuestra personal, que nos permite operar, pero que claro, está impregnado por el otro, porque esto de tener soluciones para todo, ¿de dónde nos viene? Nos viene de lo que hemos aprendido y que tal vez no recordemos que lo hemos aprendido, pero que se refleja en esa decisión que tomamos, ¿no es cierto? No se me ocurre ninguna. Ahora, Cintia, ¿vos tenés, Carlos, algún ejemplo? Bueno, justamente el tema de cruzar la calle es un sentido común aprendido en una sociedad en donde hay tránsito. Un niño hay que enseñarle a que en la esquina tiene que parar, tiene que mirar si viene el auto, no viene el auto, etcétera, etcétera. Las personas que viven en justamente estos grupos que viven en Australia, que les contaba, muy probablemente si viene alguien a Buenos Aires le cueste mucho aprender a cruzar la calle. Lo que no quiere decir que todo vale. Es decir, hay una diferencia entre el sentido común y los valores, ¿sí? Porque si no vamos a quedar pensando que, si en una sociedad que se prescribe matar al otro indiscriminadamente, eso va a ser parte tan válido como lo que es para nosotros el no hacer daño al prójimo. Pero realmente se aprende, es decir, y hay una diferencia entre pensar conscientemente qué es la decisión mejor o cuál es la decisión mejor,
a hacerlo por reacción, hacerlo porque es lo que aprendí, porque si no de esa manera, es decir, estoy pensando que es obvio que todo el mundo tendría que funcionar así. Otro ejemplo que le daba Cristina es de qué manera se aprende el sentido común. Es cuando los niños aprenden a ir en el jardín de infantes al baño de mujeres y al baño de varones. En la casa tienen un solo baño. Sin embargo, les enseñan a que tienen que buscar el rosa para la nena, y ese es otro tema del sentido común, y el celeste, el azul para los varones. Bueno, ahí hay una contradicción total, porque ¿qué hace un sentido común que no podamos compartir el mismo baño en lugares públicos? Lo mismo sucede en el caso de, justamente pensándolo en términos de género, sociedades que daban por sentado que la mujer tenía que obedecer al varón. O en la época de Galileo Galilei, todo el mundo pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, ¿de qué manera podemos romper con ese sentido común o cuestionarlo? O pensar, bueno, ¿es operativo? ¿Sirve? ¿Está basado en valores fundamentales? ¿O estoy reproduciendo lo adquirido, el hábito, la costumbre que quizás en este momento ya no sirve? O sea que el sentido común en alguna medida está, digamos, muy influenciado por prejuicios, por creencias. Y por lo que decís también, pensaba que también hay valores, ¿no?, que a veces tienen influencia en el sentido común. Yo no dejo de quedarme muy impresionado cuando veo en los diarios este tema tan doloroso de las decapitaciones, ¿no?, que están ocurriendo. Y la verdad es que no lo puedo entender de ninguna manera, ¿no? No puedo imaginármelo, no puedo entenderlo, no encuentro una razón, no me alcanza la mente como para poder tratar de entender qué es lo que está pasando. Pero por alguna razón uno ve que las personas que cometen estos actos son como aplaudidas en el medio social. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó allí con el sentido común? Porque una cosa básica, el respeto por la vida, pareciera ser como que digamos, es un valor que está ampliamente vulnerado. Bueno, ahí la pregunta es, ¿a qué le llamamos sentido común? ¿Y qué es lo común? Si el sentido común es buscar lo que es beneficioso para todos, y entonces de esa manera pensar si decapitar a una persona es beneficioso para todos o no. Y otra cuestión es pensar que es común porque supongo que toda la sociedad o todos deberían pensar de la misma manera que yo. Entonces ahí la idea de sentido común es una idea capciosa, ¿no?, porque está planteando que esto que es obvio para una sociedad debería ser obvio para todos, y te enreda en no reflexionar y no correrte y decir, bueno, este sentido común, entre comillas, ¿realmente está buscando el bien de todos? La pregunta es cómo nos corremos de ahí. O sea, ¿tenemos la capacidad para corrernos, salirnos de lo que es obvio, que está naturalizado en nuestra sociedad o en el medio en que vivimos, para cuestionarlo? Ahora yo digo, hay cosas que, digamos, están ideas que tenemos formadas, ¿no?, de determinadas cosas. Y no siempre las cosas son como esas ideas que están en el ideario común. Por ejemplo, si yo les digo la palabra bruja, ¿ustedes qué imaginan? ¿Alguien lindo o feo? Alguien feo. Alguien feo, con nariz larga, ¿sí? Algunos pueden imaginar a la suegra, por ejemplo. No tengo, así que no me preocupa. Y si yo les dijera un ogro, ¿qué pensarían? También a lo mejor un monstruo, algo difícil. ¿Por qué no pensar que por ahí una bruja puede ser alguien linda, sensual, y un ogro alguien canchero? CAF,
un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, y volvemos un poco comentando El ogro y la bruja de Rubén Goldín. Esta idea de trascender las ideas hechas que tenemos sobre lo bello y lo feo. Cuando habla de, en los cuentos de hadas las brujas son malas y en los cuentos de brujas las hadas son feas. Qué interesante esto de poder ir más allá de lo que uno concibe como lindo y como feo, porque en realidad es como que no hay cosas bellas o cosas feas, como depende de quién las mire y bueno, trascender esa visión es un trabajo interesante. Bien, Marcos, ¿estás por ahí? Nos están diciendo de Mendoza que Gabriela Medaguar que no nos puede escuchar. ¿Estamos saliendo bien? Sí, sin problemas. Así que Gabriela, fíjate tu PC, algún cablecito suelto, algo no está funcionando, pero de acá estamos saliendo bien al aire, y por PC también. De todas maneras, gracias por estar ahí y por escucharnos. Sí, Carlos, quería simplemente recordar que nos pueden escuchar por Radio Cadena Eco 1220 por internet, y en Facebook estamos acá conectados, así que cualquier comentario. Facebook, ¿en qué dirección nos Facebook, encuentran? Vuelos CAF, CAFH. Nos pueden encontrar ahí, hacer comentarios, y si quieren llamar por teléfono al 5254-1220 o el contestador 5254-2347. Pueden hacer todo tipo de comentarios si son simpáticos y positivos. Sí. Bueno, comenten lo que quieran. Bien, entonces, esto de que el sentido común es el menos común de los sentidos va teniendo sentido, ¿no? No todo es lo que parece, y a veces simplemente lo que parece es producto de nuestras construcciones, de nuestras ideas, de lo que nos fuimos forjando en nuestra mente, de cómo son las cosas, y en muchas oportunidades esto no tiene relación con la realidad. Sí, otra de las cosas, es decir, por un lado, a veces justamente el sentido común nos permite operar en la realidad a partir de cosas que nuestra sociedad o el medio en que vivimos en algún momento se ha puesto de acuerdo. En ese sentido, el sentido común sería operativo y sería un instrumento que permite a la humanidad avanzar hacia otras cosas, si no estaríamos todo el día perdiendo el tiempo. Repitiendo, acordando, negociando. Por otra parte, otro de los aspectos del sentido común es que se basa en creencias. Obviamente, son creencias sobre cómo deben ser las cosas o cómo son las cosas. El problema es cuando estas creencias se transforman en supuestos que pretenden ser universales o en prejuicios. Porque de esta manera, justamente, el pensar que una bruja es fea y el ogro es lindo, y el ogro también es feo, se basa en un prejuicio. Se basa en un prejuicio en términos del cuento sobre cómo debe ser el ogro o cómo debe ser la bruja. En términos de un cuento está todo bien, porque uno lo pone en el afuera, en la imaginación, en la fantasía. Ahora, ¿qué pasa cuando asignamos feo o lindo a personas que conviven con nosotras? Cuando pensamos desde una sociedad que se pretende blanca, europea, que determinadas personas no merecerían estar en nuestra ciudad o en nuestro país. O cuando pensamos que las personas que viven en determinados lugares con condiciones menos pudientes que las nuestras, bueno, están en esa situación porque no quieren trabajar. Estos son prejuicios, es decir, prejuicios que están valorando negativamente y a veces positivamente, pero no, generalmente es más lo negativo que lo positivo, a personas sin poder corrernos, o situaciones sin poder corrernos y pensar, bueno, a lo mejor no están así, o a lo mejor no son todos de esta manera. Es decir, no es que esta afirmación es válida para todo el universo de aquellos que están comprendidos en esta categoría.
Y bueno, ahí es donde yo creo que esto que decía Florencia, de poner en cuestión si lo que consideramos bello o feo, o los que consideramos que viven así porque no quieren vivir de otra manera, o cuando consideramos que nosotros somos mejores que otros. Es decir, si eso es real, si eso se adecua a la información que yo estoy teniendo, porque muchas veces nosotros vemos un pedacito de la realidad. Es decir, no muchas veces, siempre vemos un pedacito de la realidad. El conocimiento humano no alcanza a comprender el todo. Entonces no podemos aceptar que a lo mejor nuestro pedacito, lo que yo afirmo sobre esa realidad, es relativo. Es relativo a lo que yo puedo ver, no relativo porque no se adecua. A lo mejor lo que estoy viendo, lo que estoy conociendo, lo estoy conociendo. Pero es una parte limitada de esa realidad. Y a lo mejor otro está mirando otra y puede iluminar otro aspecto de esa realidad que puede ser o complementario de lo que pienso o incluso oponerse. Pero no por eso voy a descalificar a la otra persona. Voy a analizar qué es lo que esa persona está pensando o está creyendo. Creo que en esta explicación que nos acaba de dar Cintia, aparecen nuevamente amigos nuestros, como son el temor, la apropiación y el sentido del poder. Poder porque recién estabas diciendo, Cintia, que en realidad nosotros nos cuesta reconocer la versión del otro, que simplemente está al lado, porque lo que se pone en cuestionamiento es cuánto pierdo yo, ¿no? Y temor porque también está en realidad relacionado con eso, ¿no? Nosotros hoy estábamos conversando con Carlos y con Cintia sobre el libro de Vivir Conscientemente, del señor Jorge Baxenberg. Y bueno, él ahí de alguna manera nos plantea que poder tomar conciencia de aquello que pensamos, cómo lo pensamos, no para no decirlo ni para no accionarlo, sino en todo caso para tener una visión más consciente, vuelvo a redundar la palabra, más consciente de aquello que estamos emitiendo o de aquello que estamos sintiendo, saber que son nada más que sensaciones, que son sentimientos, no nada más, pero que bueno, pero que nosotros podemos ser dueños de ellos, ¿no? Claro, y esto que decía también Cintia antes, que muchas veces lo que llamamos sentido común es el producto de una visión muy limitada. En la medida en que podemos trabajar para, digamos, ampliar nuestro estado de conciencia, esa visión se amplía, y entonces aquellas cosas que prejuiciosamente decimos que son buenas, que son malas, que está bien, que están mal, bueno, nos damos la oportunidad de tener una mirada más amplia y más serena de las cosas y más inclusiva, ¿no? Muchas veces en nombre, como decías antes Cintia, en nombre del sentido común decimos, bueno, ¿por qué tal o cual persona vive acá en la ciudad de Buenos Aires y no vive en su país? Porque sí. Porque sí, porque la tierra no es de nadie, porque tenemos todo el derecho del mundo de vivir donde podamos. Sí, también somos conscientes de que necesitamos respetar leyes, manejar ciertas pautas de convivencia, pero lo demás es producto de un espíritu muy segregador, ¿no? Y el sentido común que usamos cuando vamos a ver fútbol, por ejemplo, que nos tenemos que sentir enfrentados a otras personas. Si lo que vamos a mirar es simplemente un deporte, que es hermoso, por cierto, que es bellísimo y que nos entusiasma y que seguramente a muchos argentinos y muchos sudamericanos nos atrae muchísimo, pero ¿por qué no disfrutar del espectáculo en vez de sentirnos enfrentados? Porque a veces el sentido común en la sociedad dice que, bueno, si vos sos de este equipo y vos sos de otro, no te puedes llevar bien. Porque los equipos no ofrecen el mismo espectáculo, son la contra. Entonces, a veces, ¿hasta dónde el sentido común sirve? Bueno, eso justamente, pensar también en los deportes, tal como los concebimos ahora, implican que un equipo gane y otro pierda, y que ganar está bien. Sin embargo, yo estoy haciendo uso y abuso de mi profesión.
Sin embargo, en otras sociedades, como eran los aztecas, había un juego que era un juego de pelota, diferente del fútbol, porque había que pasar la pelota por un aro, como más parecido a un básquet. Pero el equipo que ganaba no era que había vencido al otro, sino que se acreditaba el derecho de sacrificarse en honor a los dioses. Entonces, ganar implicaba sacrificarse, y sacrificarse implicaba morir. El sentido de la competencia era un sentido sagrado, en donde ganar no implicaba que estaba apretando o violentando al otro, sino que estaba más cerca del cielo en términos del catolicismo, pero que estaba más cerca de los seres sagrados o del nivel que podría traducirse como cielo. Pero ganaba y te mataban. Y la gente que rodeaba el espectáculo no tenía este ánimo de competitividad, sino que en realidad le estaba dando ese sentido sagrado a lo que estaba sucediendo. Qué diferencia, ¿eh? ¿Viste la ventaja, Cristina, de tener antropólogos en el equipo? Que nos falta Giancarlo, ¿no? Estaba pensando, cuando este comentario de Cintia, cómo esto se perpetúa sutilmente, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las películas más taquilleras es Los Juegos del Hambre, sí, que en realidad es también un juego de poder. O, bueno, una maravillosa película, según los expertos, es El Señor de los Anillos, y en realidad toda la película transcurre acerca del dominio de unos sobre otros. Sí. El bien, el mal, el anillo que lleva, no sé, el secreto de la vida, ¿no es cierto? Pero quiere decir que esa parte del sentido común sí realmente es un producto cultural, alimentado, sostenido durante el tiempo, ¿no, señora antropóloga? Sí, justamente la saga del Señor de los Anillos en realidad reproduce una sociedad que estaba atravesada o que se la plantea, donde había seres no humanos, seres mitológicos, podríamos pensar en la Edad Media o bueno, otra cultura. Y sin embargo estamos pensando a esa otra cultura diferente a la nuestra con los mismos parámetros que la nuestra. ¿Por qué no pensar que la conexión con duendes o elfos o los otros seres que están apareciendo allí pasaba por otros lugares? Es decir, lo mismo Shrek también. Es decir, claro, se le otorga al monstruo y a la hada y a la princesa, a la reina, al rey, las mismas características que tendrían cuando que tendrían si vivieran en nuestra sociedad. Harry Potter lo mismo. Harry Potter está planteando un mundo mágico, un mundo otro, un mundo que podría ser de otra manera. Sin embargo, le adscribimos lo que es común desde el sentido común de nuestra sociedad. Otro ejemplo es la lectura de los documentos históricos. Cuando se lee documentos de la Edad Media, por ejemplo, se los evalúa desde una perspectiva historiográfica actual, diciendo que son pura fantasía, que hablan de mundos que no son mundos de la realidad, más o menos como diciendo que el que escribía esa historia era nada, era un ser que no sabía nada de la ciencia. Sin embargo, la ciencia, la historia como ciencia es moderna. Y en aquel momento la percepción que se tenía de la historia y del mundo pasaba justamente por esos sentidos. Entonces el que escribía y relataba y cronicaba el pasado lo estaba leyendo como en ese momento se leía el pasado. El problema del historiador actual es que cuando lee esos documentos piensa que esos documentos deberían haber sido escritos de acuerdo a nuestro parámetro de historia como verdadera, como objetiva, como un fiel reflejo de los acontecimientos. La otra pregunta es, ¿nuestros documentos de nuestra sociedad son objetivos, reflejan la verdad tal cual es, plantean con transparencia los acontecimientos o es una construcción del pasado? Bueno, viendo cómo están las cosas, un toque de imaginación no le vendría nada mal.
Antes de irnos a la publicidad y hablando de seres especiales, le quiero mandar un abrazo muy grande en nombre de todo el equipo de vuelos al señor Omar Blanco y a la señora, al señor Omar Blanco y a su señora Isabel, que están muy cerca de ser reabuelos. O sea, van a ser abuelos por segunda vez. Así que les mandamos un abrazo muy muy grande y les deseamos lo mejor. Y también desde aquí, desde el equipo de vuelos, le mandamos un beso muy muy grande a Sandra Murad. Le mandamos un abrazo de todo corazón a ella y a toda su familia. Ha partido su papi, Sócrates, un gran tenor, un gran médico, una persona excepcional, y lo recordamos con mucho cariño. Así que un beso muy grande para vos, Sandra, y para toda tu familia. Y ahora nos estamos yendo a la tanda, nos reencontramos en unos minutitos nomás. Gracias. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Queridos oyentes, buenas tardes a todos, un placer estar con ustedes. Gracias a las personas que están escuchándonos del otro lado: Gabriela Medaguar, Laura Motes, Gloria Isabel González García, Cristina Silva, Daniel Alfredo González, Isa Blanco, que nos manda un nenito con corazones y nos está escribiendo. Gracias a todos ustedes por escucharnos y por participar. Gracias, ahí escucho nombre de grandes amigos. Daniel González, que estuvimos hace poco en Córdoba con él. Laura Motes, que siempre está fiel ahí al ladito de la radio o al lado de la computadora. Gabriela Medaguar, que también está siempre fiel ahí. No saben cuánto les agradecemos que nos acompañen y que nos permitan que nos acompañemos en esta linda tarde de sábado. Tenemos ya la comunicación, está nuestro corresponsal en Córdoba. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, lo escuchamos. Adelante, Córdoba. ¿Cómo le va, señor Carlos? ¿Cómo anda toda la gente de la mesa? ¿Bien? Bien, acá estamos haciendo un saludito a la cámara. Bueno, yo no los estoy viendo porque estoy en un sector que no puedo acceder, pero los he venido escuchando hasta ahora. Bueno. Así que, bueno, si pensaban que se iban a liberar de mí, les ha fallado el sentido común una vez más. No, lo único que beneficioso que tenemos cuando usted no está es que podemos tomar más mate. Ah, bueno. Nos toca más seguido, ¿vio? Está bien. Me voy a llevar un mate para mí solo. Para vos el solito. próximo programa. No hagas pucheritos ahora. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿cómo está todo por Córdoba, Ricardo? Bueno, muy bien. He llegado anoche, después de una fuerte lluvia, un aguacero fuerte que hubo acá en la zona. Pero normal, todo tranquilo, por suerte. Bueno. Los venía escuchando. El tema es un tema realmente muy interesante, ¿no? Y pensaba, quizás hay otras especies que tienen mayor sentido común que la que tenemos los seres humanos. Ajá.
No, observaba recién yo tengo una perrita chiquita, de tamaño y algo avanzada, no avanzada en edad, tiene 10 años, así que es muy joven todavía, y la observaba cómo se movía y las cosas que hacía mientras yo estaba escuchándolos a ustedes, y pensaba, qué sentido común que tienen los animales, ¿no? Porque ellos comen cuando tienen hambre, duermen cuando deben dormir, saben cuando no tienen que comer porque se sienten mal, y hacen generalmente las cosas con una naturalidad. Nosotros nos movemos en un medio totalmente, generalmente en las ciudades, los que vivimos en ciudades, en un medio antinatural. Y vivimos alienados porque no tenemos sentido común. A mí me parece que estamos creando, somos colaboradores de la creación de un sistema que no está basado en el sentido común. Y a mí me parece que el sentido común, y algo más o menos ustedes lo fueron esbozando hace un rato, tiene que ver con saber interpretar la realidad que nos toca vivir. Y en general, vos fijate que los sistemas económicos y sociales no están basados en el sentido común. Porque el sentido común, ¿qué nos diría? Que tenemos que cuidar el medio ambiente, que nuestra huella ecológica debe ser absolutamente sustentable. Ya lo habló esto el señor Kucherauer hace un tiempo atrás en algunos de sus mensajes, que la riqueza se debe distribuir en forma pareja. Yo no digo que todo el mundo tenga la misma riqueza. Yo digo que todo el mundo tiene que tener el mismo derecho para acceder a ella, porque si no después vivimos en la violencia en que vivimos sumergidos. Que la gente tiene que tener derecho, y tiene derecho, mejor dicho, a vivir con libertad, a expresarse con libertad, a tener tiempo libre, a poder desarrollarse completamente como un ser humano. Y nuestros modelos de vida son cada vez más contrarios a esta manera de hacer las cosas. No sé, es una observación que por ahí me lo está dando el aire de la sierra, ¿no? Donde acá la gente de pronto, recién acabo de llamar a una persona para hacer un arreglo eléctrico, me dijo, y voy a ver si puedo ir después de la siesta, me dijo. Es buenísimo. ¿Qué? ¿Cómo le envidiamos, no? Claro, yo pensé, pero qué inteligente que es este tipo. Claro. De todas maneras, yo coincido con lo que vos decís, ¿no? Que a veces hablamos de sentido común y sin embargo como seres humanos emprendemos acciones que poco o nada tienen que ver con el sentido común. O sea, hace poco miraba una imagen satelital del Amazonas y uno ve la depredación que hay allí y la falta de sustitución de lo que se depreda y uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Vemos permanentemente personas que te dicen, sí, yo sé que esto me hace mal, pero bueno, tampoco, ¿viste? Y siguen adelante, digamos, con, no sé, con ingerir algún tipo de alimento que por ahí no le resulta beneficioso para su salud. Vemos en una ciudad como Buenos Aires, sus alrededores, que todo el mundo entiende que de pronto cortar una calle genera un nivel de dificultad muy grande para mucha gente, pero bueno, igual lo hacemos. Creo que esto es lo que veníamos hablando antes cuando decíamos que es sano relacionar el sentido común con el estado de conciencia, ¿no? O sea, cuando realmente uno sabe que es bueno hacer algo, el solo conocimiento no alcanza. A veces hay que también responder desde el corazón, que es cuando uno reconoce una necesidad real y a partir de allí puede haber algún tipo de cambio en uno, ¿no? Si no, simplemente es como que nos venimos manejando por lo bueno o lo malo, lo que conviene o lo que no conviene. Y aunque no sea del todo bueno, lo digo, porque en el fondo si tengo la razón, ¿por qué no lo voy a decir? No importan las consecuencias. Y bueno, así vamos generando también un daño importante en el ambiente, en las relaciones, en la naturaleza, y a veces todo en nombre del sentido común, ¿no? Claro, y esto tiene mucho que ver con esto que hablaban ustedes antes de la realidad. Y yo pienso muchas veces de que uno, para quedar bien, a veces dice, no, bueno, esta es mi realidad. Como si hubiera muchas realidades. Y finalmente, no hay muchas realidades. La realidad es única. Nos estamos mintiendo cuando hablamos así y le estamos mintiendo a los demás cuando decimos que hay muchas realidades. No hay muchas realidades, hay una sola realidad. Ahora,
El tema pasa por la capacidad que cada uno tiene de poder decodificar esa realidad. Porque no hay muchas realidades, la realidad es única. Puede ir cambiando con el correr del tiempo y también puede ir cambiando con la capacidad de percibirla que vamos teniendo los seres humanos. Y en el mismo momento hay distintas personas con distintas capacidades para percibir la realidad, pero no hay distintas realidades. Como mucho puede haber distintas realidades en lo que nos creamos nosotros, en nuestros preconceptos y en nuestras formas de ver las cosas. Pero la realidad es única. Y la realidad nos va llevando a ver que estamos en un mundo en el cual se intensifican las desigualdades, en la cual la gente no accede a la felicidad de la misma forma. Entonces, es un buen momento. El sentido común, ¿qué nos diría? Si estamos mal, ¿qué estamos haciendo para estar mal? Claro. Si no estamos tan bien como queremos estar, ¿qué tenemos que hacer para estar mejor de lo que estamos? Claro, es un tema complicado, ¿no? Porque muchas veces, a veces solo uno ve movimientos a nivel social que pareciera no tener explicación, ¿no? Tienen explicación a veces solo desde lo individual como factor para desencadenar un cambio. Pero bueno, a veces lo que mayoritariamente decide hacer una sociedad es casi como inmanejable. Ahora, lo que individualmente sí podemos hacer es obrar en función de lo que nuestro estado de conciencia nos dice que está bien, hacer las cosas quizás lo mejor que sea posible, porque en definitiva eso es lo que nos va a dejar siempre algún margen de paz interior, ¿no? Sí, las decisiones que uno toma, cuando hablamos a veces de decisiones ecológicas o la huella ecológica que nombrábamos hace un ratito, si esas decisiones son solamente buenas para mí, tengo que someterlas seriamente a un nuevo análisis, porque evidentemente a alguien puedo estar perjudicando. Y a la larga, esto es como, no sé, tener el patio del vecino y decir yo no, la basura en lugar de tenerla o reciclarla o hacer lo que tengo que hacer con la basura, se la tiro al patio del vecino. Total, que me importa si es el patio del vecino. Pero va a llegar un momento que se va a juntar tanta basura en el patio del vecino que los ratones van a pasar para mi lado. Entonces el sentido común que me dice que yo no puedo estar bien solamente yo, sino que tiene que ser lo bueno tiene que ser bueno para muchos, tiene que ser bueno para todos. Porque si no, no tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene vivir así? Nos estamos preocupando hoy mucho en Buenos Aires por el tema de la seguridad, pero tenemos que ir muy a fondo para ver cuál es el tema de la inseguridad en la Argentina o en el mundo. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando? ¿Qué modelos sociales son los que están en este momento teniendo importancia para la gente? Porque si de pronto aparece un asesino y la gente lo transforma en un ídolo, o mira las series de televisión donde la gente no se dedica a hacer cosas buenas y bate récord de rating, puede haber alguien que va a pensar en sí mismo, en lo más profundo de su corazón, y yo ya que no me puedo convertir en un ídolo siendo un santo, me convierto en un ídolo siendo un diablo. ¿Tiene sentido común que hagamos todo solamente para ganar dinero, fama y poder? ¿Dónde está el sentido común de la humanidad en esto? No, o sea, yo creo que veníamos hablando a lo largo del programa que el sentido común es muy elogiado y visto con muy buenos ojos por casi todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en nombre del sentido común hemos hecho como seres humanos grandes barbaridades. Baste ver los grandes desequilibrios que hemos generado en la naturaleza, los grandes, gigantescos desequilibrios que hemos generado en la economía en el mundo, los grandes desequilibrios sociales que venimos generando, para darnos cuenta que por donde miremos vemos la consecuencia de lo que pasa con el sentido común, que en realidad nos está llevando por un camino mucho más cercano a la destrucción que realmente a crear cosas
muchas veces decimos, bueno, lo que pasa es que tiene que cambiar la conciencia de los gobernantes, ¿no? Y bueno, si se trata de eso, o se tratara de eso, yo no le puedo cambiar la cabeza a los gobernantes, pero sí puedo cambiar la mía. Si el problema es un problema de conciencia, porque favorecemos el gasto discrecional de los recursos que nos ofrece la naturaleza, de los recursos económicos, bueno, yo puedo tratar de ocupar un solo lugar en la vida, utilizar de la naturaleza rigurosamente lo que necesito, vivir con discreción, con austeridad, no ocupar más de un lugar en la vida, y de alguna manera con eso voy trabajando sobre mi conciencia y puedo darme la posibilidad de hacer aquello que creo que hay que hacer para que las cosas cambien, ¿no? Ahora, si alguien desprevenidamente toma el programa y ha escuchado todo lo que venimos hablando desde el principio, puede llegar a pensar desprevenidamente, digo, nuevamente, que no se está hablando desde la espiritualidad. Y me pregunto, ¿qué espiritualidad tiene sentido si no tiene sentido común? Porque esto de todas estas cosas que nosotros hablamos, lo hablamos siempre en las reuniones, ocupar un lugar y no dos, huellas ecológicas. Estamos tratando de transformarnos nosotros mismos, de expandir nuestra conciencia para brindarla al mundo. No hay otra manera. Esa es la única forma de hacer. Uno no puede cambiar al otro. A gatas con que uno se puede cambiar a sí mismo, ¿no? Y eso forma parte también del sentido común. Y el sentido común me dice que me voy a despedir porque seguramente ustedes tienen algo más para agregar. Y bueno, ha sido como siempre un gusto compartir este ratito con mis amigos, con el público. Y bueno, mirando acá tanto verde. Yo digo, qué lindo, no sabés con qué ganas estaríamos ahí. Y vengan, yo siempre digo lo mismo, lo traemos a Marcos también y hacemos el programa desde acá. Nos llevamos a Marquitos y hacemos el programa desde exteriores. Sí, seguro que sí. Bueno, Carlos, Ricky, un beso grande a todas las chicas. Estás rodeado hoy, estoy rodeado de niñas. Estás rodeado de niñas, bendito tú eres. Un beso grande para todos. Bueno, gracias Ricky, cariño para todos. El sábado que viene, si Dios quiere y el sentido común me lo permite, estaré con ustedes de nuevo. Bueno, te voy adelantando el tema para la semana que viene y también para los oyentes. Esperá que estoy buscándolo en el celular, acá lo tengo. Está propuesto por uno de nuestros oyentes y el tema es pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Te suena? Me suena, Es bastante complicado eso, ¿no? Juntar los tres habla mucho del sentido común, creo que desprende lindo desde acá, Bueno, tenemos toda la semana para pensar, para analizar, claro, y ver qué pasa. Un abrazo grande, Ricky. Gracias, un beso grande para todos. Bien, tenemos mensajes. Sí, Carlos. Mientras hablaba Ricardo, había respuestas. Gabriela Medawar nos comenta un texto, dice que uno tiene responsabilidad por tener conciencia. De allí ya solo me hace tratar de tener sentido común. Y después supongo, yo no estoy escuchando, pero algo de la conversación de Ricardo, claro, porque uno trata de hacer cosas por el bien común. No sé si hay una sola realidad. Los científicos, para que realmente sean buenos en su labor, tienen que dejar un margen de error o de duda en su afirmación. Bien interesante esto, ¿no? Sí. Interesante, la duda. Una gran compañera de camino, la duda, ¿no? Sí, seguro. Uno de los aspectos que uno tiene en cuenta cuando realiza una investigación es procurar ver qué es lo que se ha dicho hasta, o sea, todo eso que ya está escrito o todo eso que ya se tuvo en cuenta y que forma parte de lo que sería lo común que todos ya sabemos, y bueno, y qué hay de nuevo, o sea, qué es lo que todavía no se investigó, no salió a la luz, y bueno, por eso es tan difícil ese trabajo, porque muchas de las cosas que uno cree que no están dichas, en realidad sí están dichas. y por eso es tan difícil en ese sentido. No, yo lo iba a relacionar lo que estaba diciendo Flor con la idea del vacío, porque dar lugar para la duda es primero renunciar y dejar vacío para que quepa algo nuevo, algo distinto, ¿no?
Como la canción que cantaba Mercedes Sosa, ¿no? Hay que sacarlo todo afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Ahí está. Sí, a veces cuando hablamos de la idea de la renuncia nos cuesta como mucho definirlo racionalmente, pero creo que es algo de esto, ¿no? O sea, quizás cada uno tenga su propia experiencia sobre estos temas, pero es muy difícil tratar de completar un vaso que ya está lleno. En la medida que tenemos muchos pensamientos, muchas ideas hechas de las cosas, muchos prejuicios y cosas nuevas, va a ser difícil que entren, ¿no? Creo que está piola en la vida ir tomando y dejando siempre, ¿no? Tomando y dejando. A veces también esto a nivel científico es muy bueno, porque en definitiva hoy llegamos a una conclusión sobre un tema determinado y quizás dentro de 5 minutos descubrimos otra cosa. O sea, es muy difícil hoy ser categórico y dar algo por cierto y ser terminante cuando nuestros ojos se van agudizando cada vez más y vamos teniendo capacidad de ver otras cosas que antes no veíamos y bueno, nuestra realidad se va ampliando. ¿Por qué no ampliar la realidad interior? ¿Por qué no dejar ese vacío adentro que nos permita realmente encontrar esos tesoros que seguramente están esperándonos en el fondo de nuestro corazón? Bueno, justamente yo creo que el desafío de poder vaciarse es perder y dejar y soltar lo que nos daba seguridad. Para poder hacerlo, creo que es un salto de fe. Fe y esperanza, tener fe en que lo que surja no va a ser ni bueno ni malo, va a ser. Entonces el soltar, el renunciar, implica perder el miedo, ¿no? Si yo pierdo el miedo es porque tengo la certeza de que algo nuevo va a nacer. Y qué mejor que pensar en la naturaleza. Es decir, en invierno los árboles pierden sus hojas y no se cuestionan si pierden el bello follaje que habían tenido. Las pierden y después vuelven a brotar. Y bueno, otros ejemplos creo en la naturaleza permitirían pensar la facilidad del ciclo de la vida. Yo, hablando de esto que está contando Cintia, hoy cuando venía a tomar el subte vi un tronco que parecía aparentemente muerto y tenía 3 hojitas. Esto de que la naturaleza, aun cuando muere en apariencia, vuelve a resurgir porque cumple su ciclo, ¿no? Eso yo creo que también nos da muchas confianzas en nuestras posibilidades, ¿no? Cuando a veces nos parece que las cosas no salen o cuando nos parece que no podemos, cuando nuestro sentido común nos dice no, ¿por qué no nos animamos y lo desafiamos? Y le decimos ¿cómo que no? ¿O por qué no? Y varias veces ¿por qué no? Porque somos medio duros a veces, ¿no? Como que cuando estamos convencidos de que algo es de una manera, no hay quien nos mueva de eso. Y cada vez que estamos convencidos de algo, en alguna medida estamos cerrando puertas. Entonces lo que nos parece que conforma un mundo seguro y previsible, en realidad lo que está haciendo es cerrarnos las posibilidades. ¿Qué cosa más linda que asumir un poquito de miedo y darle para adelante?